La era de los gigantes no ha pasado. Siguen entre nosotros. Supervivientes de la época de los dinosaurios viven en los bosques occidentales de Norteamérica y al otro lado del Océano Pacífico, en China. Cuando la forma de vida más curiosa de la Tierra se encuentra con la más alta que ha existido jamás, es casi inevitable que quiera escalar sobre la otra, tal vez para hallar la más grande del mundo. Estos gigantes son árboles, fuertes secuoyas que han estado aquí desde el Jurásico, protegiendo entre sus enormes troncos una amplia gama de animales que han evolucionado a su sombra. Una salamandra gigante de 1,5 metros es solo uno de ellos. En los bosques norteamericanos de secuoyas, los osos negros se alimentan de los frutos que proporciona el bosque, desde las frambuesas al salmón. Al otro lado del océano, los osos no son solo negros, los hay de pelaje blanco y negro. Y todos viven a la sombra de las secuoyas gigantes, al lado de cuyos imponentes troncos un hombre es como una cerilla. A la sombra de las secuoyas gigantes. Filtrados por el suelo del bosque, riachuelos de agua clara y pura acogen bancos de salmones emigrando tierra adentro desde el mar. Los osos negros toman su ración en esta abundante fuente de alimento. Los peces restantes subirán hasta la cabecera del río, situada en lo profundo del bosque, hacia sus lugares ancestrales de cría. Aquellos que caen en las garras de los osos, al final contribuyen a la salud del bosque. Así que los nutrientes del lejano Pacífico se convierten en parte de este antiguo ecosistema terrestre. El linaje ancestral de las secuoyas se remonta a más de 130 millones de años, el período Jurásico. Entonces había 12 especies distintas de secuoyas dominando los vastos bosques que cubrían la mayor parte del hemisferio norte. Desde que la edad de hielo se acabó, el clima local ha creado las condiciones perfectas para la supervivencia de estas antiguas comunidades. Donde los vientos fríos del Océano Pacífico se encuentran con la masa de aire caliente sobre la tierra, nubes llenas de humedad se forman sobre las montañas. Esta bruma veraniega diaria suministra la humedad a través de sus ramas que los árboles necesitan para crecer. Más de la mitad de la provisión de agua del bosque lo aporta la bruma. Una llovizna constante cae sobre las ramas, mientras la niebla se condensa en las finas agujas de las secuoyas. Las estrechas hojas evolucionaron para aprovechar el suministro de agua flotante. Hojas más anchas no podrían reunir suficientes gotas para mantener vivos a los árboles gigantes. Se yerguen sobre raíces sorprendentemente superficiales, a poco más de 3 metros de profundidad, pero se extienden casi hasta 25 metros desde la base del árbol para absorber la humedad del suelo. Los árboles transportan esa humedad a mucha altura del suelo con una sutil combinación de física y química, devolviendo el agua al aire de donde la recogieron.
Tubos como vasos sanguíneos actúan dentro del árbol, transportando agua y nutrientes hacia arriba, bajo los pies de los investigadores. Al evaporarse el agua de las hojas, es reemplazada en parte desde abajo, empujada hacia arriba por la presión de las raíces y también presionada por la demanda química de agua de las hojas superiores. La columna continua de agua dentro del árbol se forma por primera vez cuando es un diminuto arbolito y permanecerá intacta durante toda su vida, tal vez unos 2000 años. El suelo del bosque antiguo, a primera vista, parece una escena de muerte y destrucción, con restos podridos llenos de musgo alfombrando la tierra. Y de hecho esto es una señal de la vitalidad del bosque y la clave de su supervivencia a largo plazo, ya que los nutrientes de los árboles muertos hace tiempo se van transportando a la fronda viva. Los claros en el bosque son un lugar favorito de pasto para los alces, que hacen un descanso de su ramoneo en el monte bajo de arbustos y arbolitos. Los claros los han mantenido abiertos generaciones de alces, mordisqueando plantones antes de crecer y transformarse en árboles. Aquí se sienten a salvo de los depredadores con espacios abiertos a su alrededor. Aunque hoy día los depredadores del alce son más escasos de lo que eran en otros tiempos, el gran oso grizzly ya no se encuentra en California y el zorro gris no es una amenaza para un alce, ya que se alimenta sobre todo de insectos y pequeños roedores o a veces de huevos de aves. Pero fuertes depredadores aún acechan en el bosque. El ciervo mula está entre sus presas más frecuentes mientras camina a través de la maleza. Los alces adultos están relativamente a salvo, aunque a veces los leones de montaña les arrebatan a sus crías. Los alces harán bien quedándose en los espacios abiertos. En la densa maleza, el ciervo no advierte la aproximación del león hasta que éste se ve obligado a quebrar la línea del horizonte. El gran felino tendrá que intentarlo otra vez en un lugar más apropiado. El espacio entre los árboles gigantes es tal que los bosques de secuoyas albergan una variedad de aves rapaces que vuelan con facilidad entre los troncos como entre columnas de una catedral. Una de ellas es el búho manchado. Pero los ratones de patas blancas han sido su presa favorita el tiempo suficiente para que sepan cómo escapar de vez en cuando. Cuando los grizzlies desaparecieron de California, los osos negros se las arreglaron para quedarse ocultos en las profundidades del bosque. Más tarde se adaptaron a la presencia de humanos, por lo que hoy día California aún tiene una saludable población. Este osezno tiene todas las probabilidades de crecer y tener una larga y pacífica vida en los bosques donde sus ancestros evolucionaron. No podemos decir lo mismo de su primo lejano al otro lado del Pacífico. Es uno de los mamíferos en mayor peligro de extinción de la Tierra. El panda gigante es otro producto de los bosques antiguos, aunque está mucho más especializado que su pariente americano. Solo puede vivir donde el bambú crezca en abundancia entre los árboles. El bambú es su principal alimento, casi su única dieta. Incluso el mejor bambú es un alimento pobre, bajo en valor nutritivo y difícil de digerir. Los pandas gigantes han desarrollado unas mandíbulas fuertes para masticarlo y un bajo metabolismo para conservar su escasa energía. Pero aún así tienen que encontrar unos 14 kilos al día y pasar más de 16 horas comiéndolo. Un animal tan especializado tiene problemas para sobrevivir en el mundo cambiante de hoy.
Solo quedan unos 1.200 pandas vivos en su último refugio, en las montañas de China central. Para ayudarlos a sujetar los delgados tallos, sus manos tienen lo que se ha llamado a veces un sexto dedo. De hecho, es una excrescencia de uno de los huesos de la muñeca que le sirve de pulgar. Los científicos han discutido durante muchos años dónde situar al panda dentro del reino animal, sugiriendo que podría ser un mapache modificado y no en absoluto un oso. Por fin, pruebas de ADN demostraron que es desde luego un auténtico oso, pariente, aunque algo lejano, del oso negro y el grizzly. La ciencia biológica está llena de sorpresas. Una llegó en 1941, cuando un botánico chino encontró un árbol en el Valle Yangtze, descrito por primera vez en el siglo XIX a partir de fósiles hallados en Japón, con una edad estimada de 50 millones de años. Pero este árbol estaba vivo. Sus agujas planas y saludables demuestran que es una secuoya, conocida como metasecuoya o secuoya del alba. En el pasado remoto era la secuoya más común de Norteamérica. Desde ese primer descubrimiento se han encontrado unos miles de especímenes en esta región de China, reliquias de un pasado muy lejano. Los bosques de montaña de China, como los bosques de secuoyas de Norteamérica, albergan una variedad de animales especializados, todos más o menos en peligro de extinción porque su hábitat se está haciendo muy limitado. Entre ellos está una pequeña criatura, apacible y mansa, que fue la primera a la que se llamó panda. Es el panda rojo y no es un oso, sino un miembro de la familia de los mapaches. A pesar de su rostro parecido al de un perro, el panda rojo es vegetariano. Se alimenta de bayas, corteza y de hongos cuando es la temporada. También come bambú, pero sobre todo los retoños jóvenes y tiernos. No tiene unas mandíbulas tan fuertes como su tocayo gigante. Los pandas rojos viajan por el bosque en parejas o en grupos pequeños, pero pasan gran parte de su tiempo dormitando con comodidad en los árboles, aunque siempre están alerta alrededor de su hogar en el bosque. Debajo de estos árboles, en los tranquilos arroyos que corren a través del bosque, vive un animal extraño y perturbador, hallado solo aquí, lejos de zonas habitadas. Es la salamandra gigante china, un anfibio de casi 1,5 metros de longitud que evoca imágenes de una época muy lejana, antes de la desaparición de los dinosaurios. Como otras salamandras, respira a través de la piel. Necesita corrientes de montaña limpias y claras con mucho oxígeno disuelto en el agua. Se alimenta de invertebrados como larvas de libélula y camarones de agua dulce, mientras se desliza con lentitud a través del agua. Los bosques aquí se ven interrumpidos por acantilados y escarpadas gargantas de montaña, a diferencia de la continua manta verde que una vez cubrió la mayor parte de Norteamérica. Ofrecen una variedad aún mayor de hogares, incluidos algunos que en absoluto son hábitats forestales. Macacos, primates sociables que viven en tribus de hasta 50 individuos, ocupan territorios en los acantilados. A menudo luchan con ferocidad con sus vecinos, pero se comportan con cortesía y amabilidad entre ellos.
Acicalarse es importante no solo para el individuo que se da una buena fricción en su propia piel, sino como actividad social que refuerza los vínculos dentro del grupo. Estas montañas albergaron en otro tiempo a los tigres asiáticos, pero siglos de caza inexorable los extinguió a finales del siglo XIX. En la actualidad solo el fantasma del tigre aparece en estos bosques antiguos. De vuelta a Norteamérica, en lo alto de las montañas de Sierra Nevada, una nevada tardía en primavera imita la edad de hielo que casi extingue los bosques de secuoyas. Aquí, los depredadores aún sobreviven buscándose la vida en las lindes del bosque. El león de montaña tiene un cachorro al que cuidar. La nieve es un inconveniente, pero el bosque proporcionará suficiente alimento para mantenerlos vivos a los dos hasta que mejore el tiempo. La madre debe vigilar de cerca a su bebé, no perdiéndole nunca de vista, en especial en estas condiciones. Otros depredadores están hambrientos. Los coyotes son rápidos e ingeniosos, pero demasiado pequeños para atrapar a un cachorro de león, incluso aunque su madre no esté cerca. En su lugar confían en sus agudos sentidos del oído y el olfato para encontrar pequeños roedores bajo la nieve. Aunque la nieve profunda estorba a la leona en la caza, puede ser también su aliada. Los ciervos son difíciles de atrapar, pero de vez en cuando sucumben ante el frío intempestivo, proporcionando una valiosa fuente de carne bien conservada para madre y cría. El cadáver de un macho casi cubierto en un banco de nieve los alimentará a ambos durante varios días. Una hembra osa negra ha emergido con sus oseznos a un mundo blanco y poco acogedor. Las crías solo llevan fuera de la madriguera unos cuantos días. No están seguras de qué pensar de esta superficie blanda y esta luz cegadora. El osezno macho toma la delantera, guiando a su hermana de vuelta a la cálida y confortante presencia de su madre. Incluso en lo más crudo del invierno, el bosque protege a los animales de lo peor de los elementos. Aunque pueda parecer increíble en un día como este, esta bolsa en la sierra fue lo bastante templada para proteger también a las secuoyas de los rigores de la edad de hielo. Aquí, lejos de la costa, una raza distinta de árboles encontró refugio del frío. Son secuoyas gigantes, la forma de vida más grande que ha existido jamás. Este es su último refugio. No alcanzan la misma altura que las secuoyas del litoral, pero viven hasta 3000 años y adquieren un enorme volumen cuando han crecido por completo. Su corteza puede tener hasta 60 centímetros de espesor y protege al árbol lo mismo del frío que del fuego. Contiene taninos para salvaguardar a la madera de la pudrición a través de los siglos, mientras el árbol se desarrolla con lentitud hasta su majestuoso tamaño final. El clima ayuda a estas secuoyas igual que lo hace con las cercanas a la costa. La bruma que baja de las montañas proporciona parte de los miles de litros de humedad que necesitan cada día, pero la mayor parte procede de la nieve derretida, almacenada en la tierra hasta que los árboles la absorben.
La nieve derretida formó este valle, el Yosemite, donde viven las secuoyas. En tiempos antiguos, el paisaje fue esculpido por glaciares avanzando y retrocediendo. Hoy día el proceso continúa, ya que suaves corrientes alpinas se convierten en torrentes violentos, transformando las piedras graníticas en un paisaje espectacular. Más cerca de la orilla, las secuoyas del litoral sorprendieron a los soldados españoles que las vieron por primera vez en 1769. Ningún europeo había visto nunca árboles de ese tamaño, y apreciaron enseguida el valor de su madera ligera pero fuerte. En 1830 la tala ya había comenzado, pero cuando la fiebre del oro arrasó California en 1849, el saqueo empezó en serio. En el siguiente siglo, más de la mitad de los bosques de secuoyas desaparecieron, ya que cientos de miles de kilómetros cuadrados cayeron bajo el hacha y la sierra. Los leñadores de aquellos tiempos eran considerados héroes. Nadie había acometido una operación tan masiva, talado árboles tan gigantescos ni producido cantidades tan vastas de madera. El coraje y pura inventiva de los grupos de leñadores les hizo merecedores del respeto de la nación. Una combinación de prisa y avaricia produjo una temeridad que bordeaba la locura. Los hombres morían mientras caían los bosques. Troncos que pesaban muchas toneladas eran lanzados como si fueran palos de madera. Estos hombres eran héroes, es cierto, pero su legado aún sigue con nosotros. La devastación que dejaron detrás necesitará siglos para sanar. El mosaico de las laderas de montaña taladas de hoy día es su monumento conmemorativo. Los bosques de secuoyas de China soportaron una calamidad aún mayor. De hecho, casi se extinguieron por completo en un tiempo todavía más corto. La presión de la población y la necesidad de espacio para cultivar cosechas ya les había asestado un golpe devastador, pero lo peor estaba por llegar. Antes de esa catástrofe, en 1941, un botánico chino ya había encontrado un espécimen del fósil metasecuoya vivo. Secuoya del alba, entonces el único conocido. Cuando un científico norteamericano fue a China para corroborar su descubrimiento, la noticia se recibió con ilusión en Estados Unidos. La ciencia hace un descubrimiento espectacular. Las ciudades costeras de China son las de mayor densidad de población en el mundo, pero el interior aún tiene vastas zonas de tierra agrícola salpicadas de tranquilas aldeas rurales. Era en una de estas donde se erguía el famoso árbol. Mo Dao Chi es un lugar remoto y tranquilo donde las estaciones pasan con sosiego entre siembra y cosecha, con poco contacto con el mundo exterior. Con el redescubrimiento de la secuoya del alba y la publicación de una fotografía, los aldeanos sintieron un orgullo nuevo por su hogar.
Este orgullo habría de serle útil al árbol en los años venideros. Los bosques de China estaban a punto de caer bajo el hacha. Cuando el presidente Mao llegó al poder a principios de los años 50, ordenó a los agricultores de China talar los bosques para suministrar las vastas cantidades de combustible que necesitaba la revolución para producir hierro. Por toda China central, miles de hornos de ladrillo quemaron los bosques del país. En la candencia de la revolución, los martillos resonaron y los hornos rugieron. El partido tuvo el hierro que necesitaba, pero a un coste terrible. En solo 10 años, los bosques de China eran cenizas. Los campos donde se habían alzado se convirtieron en polvo por una sequía que trajo consigo pérdida de cosechas y hambruna. Montones de despojos eran todo lo que quedaba del gran salto hacia adelante. Pero habían aprendido una lección. Hoy día el gobierno y el pueblo chino están trabajando para restablecer sus bosques talados. Plantaciones de nuevas plántulas brotan a la sombra de secuoyas del alba por toda China central. Los árboles demostraron ser muy fáciles de reponer. En la actualidad están disponibles no solo en China, sino en todo el mundo, donde se utilizan como árboles ornamentales en parques y calles e incluso recortados como setos. La aldea de Modaochi jugó un papel vital en la salvación de la secuoya del alba. El árbol original, descubierto en 1941, aún se yergue con orgullo en el centro de la aldea. Pero su destino estuvo una vez en peligro. Durante la gran recogida de combustible, cuando el resto de los bosques se talaron, los aldeanos unieron los brazos alrededor de su famoso árbol y desafiaron a los soldados que intentaban obligarles a cortarlo. Los soldados se retiraron y el árbol en la actualidad sigue en pie. Y también los heroicos aldeanos que lo defendieron. Hoy día, el árbol es honrado en toda China, pero en especial en la aldea donde le cuidan todos sus habitantes, junto a una placa que advierte a los visitantes de su importancia. Dicen que los grandes robles crecen de pequeñas bellotas, pero en Modaochi han crecido grandes bosques de un solo árbol gigante solitario. La transformación de las actitudes oficiales en China se produjo sobre todo a causa de la desastrosa sequía que siguió a la tala de los bosques. Si la tala causó la sequía, puede ser discutido, pero la China rural tiene un aspecto mucho más saludable desde que comenzó la repoblación. Los pandas gigantes son el símbolo de la conservación de las especies en todo el mundo. Y septiembre de 2000 vio un aumento de los nacimientos en la principal reserva de pandas de China, en Wolong. En Norteamérica, el movimiento para salvar los bosques empezó antes que en China. En los años 20, grupos de conservacionistas locales, a menudo considerados excéntricos por sus vecinos, comprendieron el daño que se estaba haciendo y actuaron para limitarlo. Al principio, sus esfuerzos se concentraron en salvar árboles individuales, con métodos bastante similares a aquellos utilizados en los años 50 en China.
El proyecto de proteger secuoyas, en particular, junto con los animales que viven entre ellas, lo inspiró el naturalista John Muir, que lanzó una campaña para salvar a las secuoyas gigantes de Yosemite en 1870. Sus esfuerzos llevaron por fin a la fundación de los primeros parques nacionales en California, donde los árboles gigantes están protegidos hasta hoy. Los búhos manchados están considerados como un indicador de especies, reflejando la salud del medio ambiente en su conjunto. Su principal presa, el ratón de patas blancas, juega un papel importante en mantener la salud del bosque al distribuir en sus excrementos las esporas de un hongo que ayuda a los árboles a crecer. El éxito de la reproducción de los búhos está relacionado con la fuerza de la población del ratón de patas blancas, y eso, a su vez, es un indicador de la salud futura del bosque. El salmón es otro indicador crucial de especies. Aparte de alimentar osos y águilas calvas, demuestra con su éxito reproductivo el estado de los ríos que bajan de las zonas de captación del bosque. Filtrada de forma natural por muchos centímetros de mantillo, el agua del río es limpia y pura, cuando los pequeños riachuelos de montaña se unen a los grandes ríos, donde los salmones van a reproducirse. El salmón del Pacífico se reproduce solo una vez. En cuanto han puesto y fertilizado sus huevos, mueren. Para que los huevos eclosionen, necesitan agua limpia. Si el bosque está talado y los árboles ya no sujetan el suelo en su sitio, la lluvia arrastra el sedimento colina abajo. Nubes de sedimento en el agua sofocan los huevos del salmón y los embriones se asfixian y mueren. Si el número de salmones que rompen el cascarón disminuye, el efecto puede no notarse de inmediato. Pero con los años, cuando llegue el momento de que una nueva generación suba a los ríos, los ejemplares se habrán reducido y será demasiado tarde. Las repercusiones pueden ser de gran alcance. Los osos negros dependen de la abundancia de salmones para aumentar su proporción de grasa y resistir el invierno. Además de simbolizar el éxito de la conservación del bosque, los osos tienen otros importantes papeles que jugar. Distribuyen semillas en sus excrementos y ejercen una presión saludable en las poblaciones de sus animales de presa. El bosque está mucho peor sin los osos, lo que significa que la población de salmones tiene que mantenerse en buen estado, lo que a su vez significa que talar demasiados árboles en zonas de captación no es una buena idea. Pero hay otro aspecto en la conservación de los bosques que es mucho más espectacular e incluso más peligroso que decirle a los leñadores que no talen árboles. Tiene que ver con el estado de los árboles gigantes mismos, y eso implica escalarlos. El líder de esta investigación es el Dr. Steve Sillett. Estudia las secuoyas para averiguar los posibles efectos del cambio climático, el tiempo y la polución. Su lugar de trabajo está en lo profundo del bosque, entre los gigantes. Agujas recogidas a varias alturas en el bosque se analizan para averiguar lo saludables que están los árboles. Steve Sillett interpreta los resultados para buscar cualquier efecto adverso de la lluvia ácida, la polución industrial o cualquier otra emisión generada por las actividades humanas, tales como los gases de escape de los vehículos a motor. Los pequeños puñados de agujas son muestras reveladoras que indican la salud del árbol que las produce.
Es difícil pensar en árboles que sufren estrés, pero los análisis muestran que algunos están respondiendo mal a lo que para ellos ha sido un cambio repentino en la atmósfera en el último siglo de su periodo de vida de 2000 años. La otra parte del trabajo de Sillett implica escalar, para lo que él ha desarrollado su propia técnica y así evitar dañar a los árboles. En los tiempos de la tala, las únicas personas que escalaban las secuoyas antiguas eran leñadores y no tenían escrúpulos en dañarlas. Después de todo, estaban a punto de matarlas. Usaban afiladas escarpias de acero que se clavaban en la corteza y sierras de cadena que hacían un daño terminal. La técnica de Sillett consiste en montar un aparejo en el árbol para poder escalarlo sin tocar la corteza. El primer requerimiento es un buen arquero, para disparar una flecha que pase un cordel ligero sobre una rama alta. Cuando el cordel está seguro, se utiliza para subir una cuerda más apropiada que usarán los escaladores. Después de que las cuerdas se prueban y se hallan seguras, puede empezar la colosal escalada. Y es una gran subida. Un miembro del equipo, Gene Spickler, hace un descubrimiento extraordinario. En una cámara hueca del tronco antiguo, a 61 metros sobre el suelo, halla un jardín oculto. Rosas silvestres, cornejo y un arbusto de grosella espinosa están creciendo felices, muy lejos del distante suelo del bosque. Los pájaros deben haber transportado aquí las semillas. Solo podemos esperar que unos cuantos insectos vuelen hasta aquí para polinizar sus flores. Sillett ha desarrollado un entusiasmo por la secuoya más alta de todas, y acaba de llegar el rumor de que el árbol más alto del mundo hasta ahora acaba de perder su copa por un relámpago. Cuando los árboles alcanzan esta altura, los incendios por relámpagos son algo esperado. Sillett conoce un árbol que podría ser un nuevo contendiente para el título. Es un desafío que no puede resistir. El equipo prepara los pertrechos con un cuidado especial y excitación creciente. Este método de escalar requiere una gran fuerza y buena coordinación y un valor considerable. Al alcanzar los 45 metros de altura del suelo, Sillett y su compañero miden la circunferencia del tronco, un índice de la edad del árbol. Después de años de experiencia, se han convertido en expertos en no dejar caer las cosas.
medición muestra que este árbol tiene más de 1000 años. Continúan subiendo hacia la copa. En una ladera a 75 metros de distancia, su colega Michael Taylor usará un medidor láser digital para fijar la altura exacta del árbol cuando alcancen la cima. En la copa, el enorme árbol es delgado y esbelto, apenas capaz de soportar el peso de Sylhet. Llega a un punto desde el que no puede seguir escalando. Con una vara métrica colocada en la cima exacta del árbol y alineada con el medidor láser, lanza una cuerda hasta el suelo y espera recibir el resultado a través de la radio. ...112 metros de altura. Es decir, que es el nuevo árbol más alto del mundo. Sí, este es el nuevo campeón. Es oficial. Con 112 metros, este es el árbol más alto del mundo. Los récords mundiales atraen visitantes y en los bosquecillos de secuoyas de California, con el récord de altura, los visitantes atraen osos. Curiosos y sin miedo, los osos han aprendido que incluso aunque sus guaridas sean a veces extrañas y bastante malolientes, las personas están asociadas estrechamente a la comida. Alrededor de los campamentos, el alimento es más fácil de encontrar, pero incluso los osos más jóvenes muestran prudencia cuando alguien produce un ruido repentino. El turismo tiene dos vertientes. Por un lado, es una delicia ver a las personas disfrutar tanto en su patrimonio natural. Llegan a cientos de miles para ver los escenarios que inspiraron a John Muir en 1870. Y a los españoles 100 años antes que a él. Pero por otro lado se necesita una vigilancia constante para evitar que amen a muerte los parques naturales a fuerza de número. Desde los días de la tala hasta los días del amor, ha sido un viaje corto en la escala temporal de las fuertes secuoyas. Aquellas que sobrevivieron al siglo de la destrucción pueden ahora esperar llegar al final de su vida natural. Sobrevivirán porque los humanos son capaces de asombrarse. Y porque a las personas les encanta caminar a la sombra de las secuoyas gigantes.